Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Estos ámbitos realmente uno los vive como ese estado que se hace presente, que nos convoca, que nos escucha y bueno, y realmente compartir este debate con expertos en la temática también a uno lo hace seguir creciendo. Llamativamente, esta experiencia del Consejo Deliberante de Tres Arroyos replica algo similar que pasó allá por el 2015 en mi propio pueblo, en mi General La Madrid, donde por aquellos momentos se discutía, se debatía una regulación de Uruguay que contemplaba distintos aspectos respecto a la herramienta terapéutica y que había algunos reparos si Argentina estaba por aquel momento preparada para dar un debate equilibrado respecto a una herramienta terapéutica como el cannabis, y a mí me parecía que en ese pueblo, o en este caso en una ciudad como la de ustedes, están representados de alguna forma todos los actores que tienen miradas diversas para una temática controversial, pero que no deja de ser muy importante. Entonces, esto de capacitar y de comunicando lo que pasaba en el mundo, yo acababa de volver de mi formación en Canadá, y Canadá reflejaba que le daba una trascendencia a lo que era, más allá de las actitudes de la herramienta terapéutica en el dolor, le daba mucha relevancia a lo que había sido el marco regulatorio. O sea que el marco regulatorio de Canadá había comenzado ya por el 2001 y había tenido distintas modificaciones que había que haber ajustado esos procesos digamos, de uso medicinal de la planta del cannabis, porque indudablemente que iba cambiando una realidad de la legislación internacional. Hoy uno tiene que entender que la legislación que hoy tenemos, que es la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal, de alguna forma refleja lo que pasaba allá por el 2017 en el mundo. O sea, aún las convenciones internacionales no le reconocían hasta finales de 2020 recién propiedades terapéuticas a la planta del cannabis. Solamente le reconocían su potencial adictivo, su potencial de riesgo, y como médicos nosotros nos formábamos en nuestras facultades en el seminario de toxicología. O sea, cómo salir de esa mirada, de esa construcción social tan negativa que tenía esta planta, a un escenario de mirarla como una herramienta terapéutica o con utilidades en determinadas situaciones. Bueno, claramente eso fue todo un camino, y esto fue una legitimación social por actores claves. En este caso eran mamás que cultivaban esta herramienta terapéutica para sus hijos y que allá por el 2016 habían comenzado a importar un producto a valor dólar, aproximadamente de $500, como un antiepiléptico para unas formas graves de epilepsia, encefalopatías epilépticas que realmente de alguna forma deterioraban mucho la calidad de vida de esas pacientes. O sea que ese escenario de compromiso, de dolor, de familias realmente atravesadas por esa problemática, creo que encendió la sensibilidad necesaria en nuestro país para empezar a discutir algo seriamente y que claramente necesitamos plasmar en un marco regulatorio, en una legislación. Y producto de eso, casi en tiempo récord, sale distintos proyectos de ley, y el que de alguna forma se consolida es el proyecto de ley que genera la 27.350, pero llamativamente saca una ley que tiene una perspectiva de investigación. O sea, se iba a investigar los potenciales terapéuticos de la planta de cannabis, o sea que no resolvía lo que la mamá nos estaba pidiendo, que era poder acceder a un producto seguro y no ser alcanzado por legislación penal. Entonces, de alguna forma tenemos una triangulación ahí, tenemos una legislación internacional que no le reconocía potenciales terapéuticos, o sea que la normativa nacional que se generaba en ese momento estaba de caras a esa mirada, hacia una planta de alguna forma en la lista 4, sin potenciales terapéuticos, y tenía vigente claramente la 23.737, que es la legislación penal. Entonces, ¿cómo hacen los países para resolver esa tensión entre, por un lado, reconocerle propiedades terapéuticas a una planta, y por otro lado, tener cuidado que esta legislación vigente de alguna forma puede ser alcanzado a alguna de estos usuarios terapéuticos, y de alguna forma le podía tener algún tipo de causas y penalidades de este uso? O sea, ¿cómo resolver esa instancia? Bueno, diversos países lo fueron resolviendo de distintos modelos. Argentina decidió salir con una ley de investigación rápidamente, y no solamente que consolidó una ley de investigación muy mala, sino que tuvo una resolución respaldatoria aún peor, que es solamente contemplaba el único diagnóstico era la encefalopatía epiléptica, el único médico prescriptor era un neurólogo, no permitía la posibilidad del autocultivo y solamente se importaba un producto medicinal a valor dólar. O sea que
no logró resolver ese escenario, sino que simplemente empezamos a dar un paso de encontrar que había un marco regulatorio, o sea, se le reconocían algunos principios potenciales terapéuticos. Bueno, de esa ley 27.350 hubo que cambiar, dar un salto de calidad, y eso tuvo que ver con que estos actores sociales fueron incansables. Aquellos que estaban para el 2016 seguían en el 2017, seguían en el 2018, y para finales de 2020 ya hubo una nueva mirada de esta ley que tenía perspectiva de investigación y se fue a resolver el acceso. Entonces, la actual ministra de Salud nos convoca un poco a todos estos actores que seguían activos, manteniendo esta agenda viva sobre cómo resolver el acceso a un producto seguro y cómo hacer para que no sean alcanzados por la legislación penal. O sea, eso era un poco lo que había que resolver a principios de 2020, imaginémonos posteriormente pandemia, pero logró igualmente consolidar un consenso donde todos los actores mencionados en la ley 27.050 dieron su opinión. O sea que aquí estuvo la sociedad científica, la sociedad civil organizada, ANMAT, ANLAP, INTA, INASE, legisladores, universidades, y entre todos encontramos un proyecto de resolución de esta ley muy corta, que es la 27.050, para intentar rápidamente darle una respuesta al acceso. Y si queríamos resolver el acceso a un producto, debíamos salir de la trampa de solamente para la epilepsia y de alguna forma preguntarnos cómo lo había resuelto la sociedad en todo este tiempo. Bueno, en este tiempo de estado ausente, la sociedad lo había resuelto a través del cultivo. O sea que había cultivadores solidarios, había pacientes que autocultivaban y habían generado un producto que quizás sin el acompañamiento médico habían avanzado en ese uso terapéutico. Entonces, ¿cómo mejorar ese escenario? Bueno, claramente que había que generar un registro que de alguna forma se separara de aquel registro inicial que era el RECAN, que era parte de la primera resolución. Imagínense que ese registro era un registro que los niños se inscribían en este registro para poder ser parte de un ensayo clínico, por ejemplo, en el Hospital Garrahan. O sea que solamente 2 niños fueron inscritos en el 2018 para ser parte de un ensayo clínico de Garrahan. Entonces, si uno entiende ese origen del proceso, cuánto tuvo que trabajar la sociedad, cuánto tuvo que legitimar para llegar al día de la fecha donde hoy existe un registro con la misma ley que tiene hoy inscritos, autorizados a cultivar a más de 48.000 pacientes en usuarios terapéuticos autorizados, y hay más de 80.000 inscritos. O sea que con una ley que solamente veía una perspectiva de investigación, saltamos a un proceso en el cual el registro le da la posibilidad de autorizar y ser la excepción a la legislación penal. Bueno, todo ese salto que hubo de estos actores que siguieron trabajando y buscando el consenso, de esta decisión política de la ministra de ir en búsqueda de eso, de resolver ese acceso, claramente que tiene que estar acompañado de la capacitación, porque acá hay actores involucrados que seguramente todo este proceso, este salto que hizo la legitimación social o estos actores sociales, aún no fueron acompañados. Nos pasa claramente en la sociedad científica, aún hay pocos médicos que indiquen cannabis medicinal. Entonces, me imagino que esto en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Seguridad también sucederá, que hay una tensión donde hay todavía una ley vigente penal, hay una legislación medicinal, y cuánta tensión está en este proceso. Y me parece que producto de esa tensión se generan determinadas situaciones que de alguna forma vulneran lo que uno piensa y entiende que es lo que el registro o el ReproCan no deja de fundamentar, una ampliación de derechos. O sea, salir de una perspectiva de salud a ir a una perspectiva de acceso a la salud, de derecho a la salud, de derecho a la salud integral. Me parece que es una mirada diferente. Entonces yo entiendo que quien venga de la perspectiva de la ley penal tiene una perspectiva claramente de penalizar una conducta. Entonces de repente él se encuentra en un allanamiento y tiene que tomar una decisión respecto a un procedimiento que sería quizás arrancar la planta, pero si yo tengo una perspectiva de salud, yo diría, no arranques la planta, porque en ese caso estás de alguna forma vulnerando la posibilidad de que esa es una herramienta terapéutica para la legislación actual. Esto ha sido muchas veces motivo de debate con algún fiscal, porque el procedimiento es pero para la legislación medicinal esto es una herramienta terapéutica, o sea que conviven estos escenarios. Esto hizo que, bueno, en la próxima semana tenemos una mesa de trabajo pedido por la ministra de Salud, la doctora Bisotti, y por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para empezar a sentar sobre esa mesa, y también el Ministerio de Justicia,
determinados procedimientos de actuación en estas instancias. O sea, nosotros entendemos que la ley fue insuficiente, pero claramente lo que recogía era una demanda social. O sea, quisimos ir en búsqueda de mejorar el acceso, y el acceso claramente se mejoró porque de 2 pacientes que iban a parar a un ensayo clínico de Gargen a tener 48.000 pacientes autorizados a cultivar, que esos a su vez están con acompañamiento médico y que posiblemente puedan requerir un control de calidad y se puede hacer el control de calidad de esos productos, claramente que ese salto fue de calidad. Cuando uno encuentra alguna dificultad en la inscripción en el ReproCan, uno entiende que hay a veces un enojo porque esta dificultad que yo tengo para inscribirme o la dificultad que tengo para encontrar ese médico que de alguna forma me haga la inscripción de consentimiento informado, pero yo creo que son parte de este proceso, de este salto de alguna forma longitudinal, pero a su vez muy exponencial, porque si uno, donde me formé yo en Canadá, el primer año hubo 300 inscriptos, o sea que la sociedad canadiense fue un poco más lenta y temerosa respecto a este proceso, y aquí nosotros tenemos casi 50.000 inscriptos, o sea que esos escenarios de velocidad en el cual se listara un proceso claramente requieren que rápidamente consolidemos los procesos de capacitación, o sea, entender que la ley no se modificó, que la 27.350, que simplemente hubo un nuevo decreto reglamentario que contempla un registro que es la excepción a la ley penal. El ReproCan lo que dice es que si el paciente tiene de alguna forma una indicación médica, consolida y autentica en la plataforma su DNI, su domicilio, y logra que el médico vincule una indicación médica con un consentimiento informado, el Ministerio de Salud va a generar una autorización a través de Mi Argentina, un documento que de alguna forma le va a permitir a ese paciente contar en su domicilio hasta 9 plantas florecidas, y esto también hay que hacer una aclaración, que 9 plantas florecidas significa que la planta tiene un ciclo con distintos estadios, donde la planta florecida es la que tiene los compuestos más activos y la que tendría los compuestos que de alguna forma son regulados por la legislación, o sea que no estaríamos contando ahí las plantas en estado vegetativo, por ejemplo, o sea, las 9 plantas florecidas, o que podría transportar hasta 40 gramos de flores secas o hasta 6 frascos de 30 mililitros de un aceite terapéutico. Digo que este es un escenario de perspectiva. Bien, de perspectiva de salud, donde nosotros decimos, bueno, hay un médico que hizo una indicación de alguna forma en consonancia o en acuerdo con el paciente, encontraron un síntoma determinado a definir, o sea, nosotros ya no le disponemos que sea la epilepsia refractaria, sino que puede ser el dolor crónico, podría ser el insomnio, podría ser un trastorno del apetito, un paciente oncológico, o sea, el médico define cuál es la indicación y a partir de ahí se genera ese proceso de autorización a cultivo. Él puede cultivar, o sea, autocultivo, puede elegir en la plataforma el rol de autocultivador, puede elegir en la plataforma que haya un tercero o un cultivador solidario que cultive para él, y ahora le estamos agregando la tercera figura que era nuestra gran deuda, que hubiera una ONG que cultivara para este paciente. O sea que hay 3 escenarios posibles de cultivos autorizados, y de alguna forma el Estado, cuando habla de un cultivo controlado, no habla de un cultivo controlado por las fuerzas de seguridad, sino que habla de un cultivo controlado en calidad. Digo esto porque ahí se define la perspectiva, porque muchas veces el fiscal me pregunta si nosotros le vamos a ir a contar la cantidad de plantas que tiene el paciente en el domicilio. Nosotros como Ministerio de Salud, cuando nos acercamos a un cultivo, estamos pensando en una herramienta terapéutica, o sea que nos acercamos para ver si le tenemos que hacer una cromatografía porque quizás esa planta se está utilizando, por ejemplo, en un cerebro en desarrollo, donde es importante tener en cuenta los principios activos. A eso nos referimos cuando hablamos de cultivo controlado. No es lo mismo que pensar que si hay un desvío en este contexto de cantidad de plantas en un determinado domicilio. Eso no nos involucra a nosotros como proceso, o sea, nosotros entendemos que estamos debatiendo un proceso de control de calidad, de capacitación de un médico que acompañe, de una cromatografía que esté de alguna forma disponible en una universidad, y esos son escenarios que de alguna forma el Ministerio de Salud trata de conducir, o sea, trata de sacar a los pacientes que lo consideran una población vulnerable de un circuito irregular, ilegal, que hacía que los procesos no solamente estuvieran en la ilegalidad, sino que no había forma de controlar la calidad de este producto y a su vez que no lográbamos el acompañamiento médico. Entonces, ese es un poco el escenario cuando uno habla claramente de cultivo controlado. O sea, nosotros necesitamos controlar la herramienta terapéutica para que se dé en el escenario, digamos,
donde tengamos menos chances de efectos negativos y más chances de lograr los efectos terapéuticos que el médico está buscando. Ese es un poco, va a ser el choque de la perspectiva. Entonces, creo que en esa mesa de trabajo entre justicia, seguridad y salud, y claramente los actores sociales que ya vienen trabajando, un poco entre todos vamos a articular estos esfuerzos y posiblemente rápidamente entendamos que es una ley insuficiente, que si no impactamos a la legislación penal, que es del año 89, o sea que la legislación penal de alguna forma también fue de caras a estos tratados internacionales del 61, o sea que si el sistema endocannabinoide, si los principios terapéuticos en el mundo aparecieron después de la década del 90, si Canadá tuvo un programa de cannabis medicinal en el año 2000, o sea que estuvo antes la legislación penal que la legislación o la propiedad terapéutica, o sea que la legislación penal no contemplaría ninguna posibilidad del uso terapéutico. Digo esto porque es indudable que hay un choque claro entre los tratados internacionales de la década del 60 y lo que pasa hoy en el 2022, o sea que cuánto avanzó la ciencia respecto al conocimiento de los principios activos, del uso, y cuántas enfermedades podrían ser de alguna forma abordadas de la herramienta terapéutica y para nada modificada la legislación penal. Entonces, ¿esto qué nos sucede? Que, por ejemplo, si nosotros ahora en unos días vamos de alguna forma a inscribir ante el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla, la primera variedad genética argentina. Bueno, el Instituto Nacional de Semilla necesita y requiere que el Ministerio de Salud genere una resolución por el cual sea la excepción y haya una inscripción de material genético en el INASE, porque si no, nosotros estábamos autorizados a cultivar una planta de cannabis por el ReproCan, pero estábamos obligados a importar la semilla o meternos en el circuito de la ilegalidad, o sea que esto es lo que uno plantea, o sea que si no articulamos esfuerzos y actores como el INASE, el INTA, el ANLAP, esto que planteamos Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, siempre encontramos un eslabón donde predomina o aparece una legislación que de alguna forma se choca o pone en tensión los principios de la salud integral, de alguna forma la ampliación de derechos y el derecho a la salud. Porque si planteamos la herramienta terapéutica desde la semilla hasta el principio activo en un frasco o hasta la flor, todos esos procesos de alguna forma deberían estar protegidos desde la legislación de cannabis medicinal. Muchas veces me ha tocado discutir con algún actor de Almar donde ellos consideran que el terapéutico es el medicamento, o sea, un medicamento que también tenemos en la farmacia, medicamento en base a cannabis. Pero Argentina no solamente entendió que hay un desarrollo industrial y está mencionado claramente en el artículo 7 la posibilidad del desarrollo de una especialidad medicinal, de una formulación magistral, sino que tiene un artículo 8 que entendió que hay un uso terapéutico y que se puede generar a través de un autocultivo controlado. Entonces, eso está claramente mencionado en el artículo 7 y en el artículo 8. O sea que hoy nosotros no deberíamos desconocer la normativa. O sea, no es que uno solamente entendió que Argentina se iba a vincular al paciente con el autocultivo y que no existe la herramienta especial medicinal. Existe la herramienta y hoy está en la farmacia. Pero me parece que si queríamos impactar realmente en el acceso, había que desarrollar todos los escenarios y, por supuesto, esto que recordábamos que en 2016 las madres importaban un producto a valor $500, también tenemos que darle una impronta a lo que es la producción nacional de esos productos, porque todos esos productos, y hoy hay más de 20 proyectos de cannabis aprobados por el Ministerio de Salud en el país, seguramente van a ser la fuente de la materia prima del futuro cannabis, que va a ser también esa forma de resolver el acceso, que no solamente el costo sigue siendo también una dificultad del acceso. O sea que yo creo que, y entiendo que somos actores privilegiados quienes estamos sentados en este debate, y aprovecho y felicito a la comunidad de desarrollo porque de alguna forma nos constituimos en un Estado presente. Se toman las decisiones políticas necesarias para conducir un proceso. El Estado deja de estar ausente o simplemente aparecer como poder de policía, sino que dice, acá hay un escenario complejo, hay pacientes vulnerables que están usando una herramienta sin acompañamiento médico y que podrían ser alcanzadas por la legislación penal. Bueno, todo ese escenario hay que resolverlo. Bueno, ¿desde dónde se comenzó a resolver? Claramente del trabajo de los actores sociales, organizaciones civiles que se organizaron para impactar en esto, y posteriormente la decisión política de una ministra que dice, bueno, si este es el escenario, saquemos una resolución, y esta es la resolución 883 de finales del 2020, para de alguna forma empezar a construir un circuito legal y un proceso legal que de alguna forma
le ponga o encamine esto por procesos de calidad. Y el ReproCan viene ya solamente desde marzo del 2021, o sea que entre marzo 2021, 13 de marzo, y hoy 4 de marzo del 2022, hay más de 80.000 inscriptos y más de casi 50.000 autorizados. Fíjense todo ese proceso, claramente que si encontrara en algunos de los actores de seguridad o justicia distraídos, encontrarían un escenario que no es algo poco frecuente. Y muchas veces me toca hablar con la gente de policía aeroportuaria y dice, qué raro, Marcelo, que alguien se suba a un avión diciendo que tiene 40 grados de cannabis, de flores de cannabis. Bueno, eso era impensado con la ley 27.350 en el año 2017, pero eso ya está sucediendo en el 2022. O sea que muchas veces el policía aeroportuario nos pregunta si esa aplicación de Mi Argentina simplemente es el documento, y claramente es el único documento porque lo que está certificando es que ese paciente transitó todo un proceso de autorización a través del Ministerio de Salud, tiene la indicación médica, generó el consentimiento informado, la vinculación necesaria, y el Ministerio de Salud le generó la aprobación, y en su aplicación de Mi Argentina aparece poder transportar esa cantidad de material vegetal en un avión. Digo esto porque uno no deja de comprender que los actores, este gran cambio o este cambio exponencial, tiene que estar acompañado de la capacitación y del trabajo articulado, porque yo entiendo que seguramente las fuerzas de seguridad tendrán muchas preguntas por hacer, y bueno, y salud también, y justicia también, y quizás entre todos en esta mesa de trabajo empecemos a encontrar la respuesta adecuada. Claramente la ley es insuficiente, y si no se modifica la ley penal, me parece que vamos a seguir teniendo estas situaciones de tensión o detenciones en alguien que transita y que no anda la aplicación de Mi Argentina. Entonces el agente de seguridad, cuando le pide el certificado, no le parece que sea lógico que simplemente una aplicación de Mi Argentina de alguna forma sea la excepción a la ley. Pero bueno, claramente hoy hay una perspectiva de salud. Argentina ha tomado una decisión para mí muy, muy interesante, porque tiene que ver con las ampliaciones de derechos, y las ampliaciones de derechos habla bien de nosotros como sociedad. Todos tendríamos que entender que es mejorable el sistema, es mejorable el ReproCan, pero que de alguna forma entendió que si la herramienta tiene algún tipo de potencial terapéutico y alguien la necesita, debería estar accesible, debería estar controlada en calidad, y debería haber un médico que acompañe el proceso para que de alguna forma ese paciente que la está pasando mal, que tiene dolor o que tiene una etapa de final de vida, pueda acceder. Entonces me parece que en ese punto estamos todos de acuerdo, y nos tenemos que poner de acuerdo o a trabajar en los procesos que falta mejorar. Claramente entiendo que la legislación penal aún no ha tenido ese salto de impacto, y solamente hoy tenemos una pequeña ley de cannabis medicinal. Bueno, muchas gracias.